Esta es la que llaman Guadalupe. La voy a mantener colgada aquí. No me vengan a decir a mí que la Virgen no se debe quebrar, porque esta mugre, esta muñeca, si me puede, a ver si me puede, esta muñeca, esta es la Guadalupe, mi amigo. Esto está vacío. Esto no vale nada. Mis amigos, esto es realmente impactante. El padre Luis Toro le responde a este pastor que cogió una imagen de la Virgen María y la rompió en público, queriendo decir que esa imagen no sirve para nada. Veamos cómo responde el padre Luis Toro y al final, como siempre, saca tu propia conclusión. Dale play. Dios quiere que le amemos con todo el corazón porque Él no quiere que tengamos otros dioses. Y esa es la tentación. Miremos, Deuteronomio 5:7. 5:7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿por qué hay que amar a Dios con todo el corazón? Porque hay un peligro de amar a otros dioses. Y Dios dice, no permito que tengan otros dioses ajenos fuera de mí. Porque yo soy el único que creía el cielo y la tierra, el mar y cuanto lo llena. Yo soy el único poderoso. Escucha, Israel, el Señor vuestro Dios, uno solo es, ya lo dijo en Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pues si es un solo Dios, yo no tengo por qué tener otros dioses. Y Dios me está diciendo, yo te amo, disfruta mi amor con toda el alma, con todo el ser. Y para disfrutar mi amor, tenga cuidado de no amar a otros dioses. Y sigue, repítelo y sigue. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí es donde los hermanos separados encuentran un fundamento bíblico para decir que los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes. Pero no es verdad. Ahí Dios nos está diciendo, no tendrás dioses ajenos a mí y no debo tener imágenes de esos dioses, de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y cómo sabemos que está hablando de dioses y no de imágenes simplemente? Aquí Dios está prohibiendo las imágenes de otros dioses. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que viene. Escuche lo que viene. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Porque yo soy Jehová tu Dios, un solo Dios, fuerte y aquí está la clave. Él es un Dios celoso. ¿Celoso de qué? ¿De una imagen o de otro Dios? ¿Cómo sabemos que es celoso de otro Dios? Fácil. Si Él es Dios, no cela con otro Dios. Si Él es una imagen, no cela con otra imagen. Pero lo normal es que una mujer cele al marido ¿con qué? Con otra mujer. Ahorita como están las cosas se ponen bravas, ¿no? Pero nunca la mujer va a celar al marido con una imagen. O el marido a la mujer con la imagen de Bolívar que está en la plaza. Hermanos, mis amigos, ¿por qué creen ustedes que este pastor cogió esa imagen, esa estatua de la Virgen María, para romperla en público? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería la razón que lo llevó a hacerlo? ¿Está loco? Está loco. Si llega a celar a la mujer, es porque le encuentra una imagen de otro hombre. Eso sí. O si llega a encontrar la mujer celar al hombre, es porque le encuentra una fotografía en la cartera de otra mujer. Ahí sí produce celos. Porque la está celando con otra mujer. Dios es celoso cuando nos encuentra a nosotros en la cartera una imagen de otro Dios. No cuando nos encuentra una imagen, sino cuando nos encuentra la imagen de otro Dios
que le está robando su amor, su puesto. Escucha, Israel, el Señor vuestro Dios, uno solo es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y por eso dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, porque yo soy un Dios celoso. Y en ese celo que Dios tiene, estamos en Deuteronomio 5, ¿verdad? En esos celos que Dios tiene, entonces, Él dice, estoy tan celoso de que hay otros dioses. Pasemos al capítulo 7 entonces. Que le dice al pueblo, 7:1. Le dice al pueblo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla. Cuando entres a la tierra prometida, cuando Dios te lleve a esa tierra, atención, la lupa, atención. Y allá echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Leyó donde iba, otra vez, vuelvo a leer donde iba. Creo que se saltó un pedacito. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y allá echado delante de ti. Delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo. Sigue en el 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, Todas esas naciones. y las haya derrotado, las destruirá de todo. No harás con ellas alianza. ¿Por qué no harás alianza? Tiene que destruirla de todo. ¿Por qué? Escuche, para que se den cuenta que sí es un Dios. Escuche. Ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. ¿Por qué no va a emparentar con ella? No va a permitir que los hijos estén con las hijas de allá y las hijas de aquí con los hijos de allá. ¿Por qué? Escuche. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. ¿Por qué no puede emparentar con la otra gente? Los hijos suyos no pueden tener como esposa a las hijas de allá. Deben destruir todo. ¿Por qué los hijos no pueden emparentar con las hijas con los hijos? Hay que destruir todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo último que leyó? Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Los hijos entonces van a abandonar a Dios, no lo van a amar con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser, y se van a ir tras otros dioses. ¿Me captan? Entonces es un Dios celoso, no de una imagen. No dice, cuando llegues allá vas a destruir las imágenes. Ahorita van a encontrar que Dios dice, hay que destruir las imágenes cuando llegue allá. ¿Pero las imágenes de qué? Y ustedes lo van a leer. Y si los protestantes me están escuchando, apele por su Biblia. Dios va a mandar a destruir las imágenes de otros dioses. Siga. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos sus altares. ¿Qué hay que hacer con los altares? Destruiréis. Destruir los altares de esos dioses. Siga. Y quebraréis sus estatuas. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Aquí dice el Señor que hay que quemar las estatuas de los católicos. La estatua de María, la estatua de San Francisco, esas imágenes de yesos que hay allá en los altares, hay que quemarlas, aleluya, gloria al Señor, porque aquí dice el Señor de nuevo. Y destruiréis sus imágenes de acera. Las estatuas y las imágenes de acera. ¡Qué bárbaro! Dicen los protestantes. ¿Se da cuenta que la Biblia prohíbe tener imágenes y no solamente las prohíbe? Hay que quemarlas, destruirlas. Y el católico dice, oh sí, aleluya. Yo estaba en la oscuridad, acabo de ver la luz, gloria al Señor. Me meto en evangélico, porque en la iglesia los curas no predican la Biblia. Este pastor sí me predica la Biblia, gloria al Señor. Otra vez, usted ahora,
¿Va a cambiar de voz? Entonces otra vez repita lo que ella leyó. Pero si habéis de hacer con ellos Pero así es de hacer con ellos, algo así. sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Pero ahí no dice, cura, ahí no dice que son las imágenes de los dioses, eso lo está inventando usted. Ahí no dice que son las estatuas de los dioses, cura, eso lo está inventando usted. ¿La estoy inventando yo o quiere que se lo muestre donde dice? No lo estoy inventando, se lo voy a mostrar donde lo dice. Estamos leyendo el capítulo 7. Amigos, realmente lo que importa es eso. Y no importa si es un pastor, no importa si es un sacerdote. Lo que nos debería importar es que nos compruebe con la Biblia lo que nos dicen los que nos quieren hacer creer. Lo dice en el versículo 7:25, para no leer todo el pedazo, porque se nos alarga. El 25. Las esculturas de sus dioses. ¿Las esculturas de qué? De sus dioses. ¿De la Virgen María? No mientan, porque engañan. La Biblia es clara, la Biblia explica. Lo que pasa es que la Biblia es un rompecabezas que hay que ir armando. Hay que destruir las estatuas, sí. ¿Cuáles? La de sus dioses. Lea. Las esculturas de sus dioses. Eso es lo que hay que destruir. Entonces los evangélicos que escuchan cantar el gallo no saben dónde encuentran una imagen, una estatua de la Virgen o de un santo, agarran una porra y comienzan a destruirla, porque la Biblia dice, destruirás las estatuas o las imágenes. Pero es que ahí no dice las estatuas o imágenes, dice las estatuas, otra vez. Las esculturas de sus dioses. ¿De qué? De sus dioses. ¿De qué? De sus dioses. ¿Ven que la ignorancia es atrevida? La ignorancia crónica de los protestantes le hacen creer que la Biblia está mandando a destruir las estatuas cualquiera que usted encuentre, la de Simón Bolívar, la de la Virgen María, la de San... Bueno, la de Simón Bolívar no, porque lo meten preso. La de la Virgen María, la de San Francisco, vamos a destruirla. ¿Pero lo dice la Biblia? Sí, la Biblia dice, no, lo dice el fulano pastor que no ha leído la Biblia. Pero la Biblia dice, destruirá las estatuas de los... Repítalo de nuevo. Las esculturas de sus dioses. Quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. ¿Se da cuenta? ¿Sigue? Pues es abominación a Jehová tu Dios. Pues eso es abominación. Tener una imagen, una estatua de otro Dios, eso es abominación. ¿Y Dios es un Dios? No te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. Porque yo soy un Dios celoso. No tendrán otro Dios fuera de mí. Véanlo, estamos leyendo, leímos el 5, leímos el 7, nos saltamos el 6, el 6:14. Vamos a escuchar el 6:14, de Deuteronomio siempre. Estamos explicando el decálogo, el primer mandamiento. 6:14. Atención. No vayáis detrás de dioses ajenos. ¿Qué es lo que dice Dios? No vayáis detrás de dioses ajenos. No vayan tras dioses ajenos. ¿Por qué? De los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Jehová tu Dios que está en medio de ti es un Dios celoso. ¿Comprenden? ¿Comprenden por qué no puede ir tras dioses ajenos? Porque Jehová tu Dios es un Dios celoso. ¿Y por qué entonces los protestantes dicen no deben tener imágenes porque Dios es un celoso? Dios es celoso no de una imagen, no me mientan. Dios es celoso de otro Dios. Hay que destruir las imágenes, no mientan. Hay que destruir las imágenes de otro Dios. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde.
Entonces cuando dice, es que Dios prohíbe todas las imágenes, porque dice, no tendrás ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra. Entonces se quedan sin explicación cuando yo les digo, ¿y por qué no destruyen los billetes? Ahorita tiene que ser dólares. Eso tienen imágenes. ¿Y por qué no destruye esas imágenes? Porque esas imágenes sí las permite Dios. Pero si usted me acaba de decir que no permite ninguna de lo que hay arriba en el cielo, de lo que hay abajo en la tierra y debajo de la tierra, ahora me dice que esa sí la permite. Entonces, tendría que decir el mandamiento, no tendrás algunas. Pero dice ninguna. ¿Le captan la idea? Es la ignorancia de no saber qué es lo que Dios está prohibiendo. Si leemos Levítico capítulo 19, versículo 4. Levítico 19, versículo 4. También nos habla de la misma realidad. Va explicando qué es lo que Dios dice. No os volveréis a los ídolos. No os volveréis a los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Los protestantes una vez dicen, un ídolo, aleluya, gloria al Señor. Las imágenes que tienen los católicos, que son idólatras. ¿En qué escuela fue a estudiar Biblia? ¿Por qué miente? A ver, ¿qué dice Levítico otra vez? No os volveréis a los ídolos. ¿A los qué? A los ídolos. Siga. Ni haréis para vosotros dioses de fundición. ¿Qué es un ídolo? Un Dios que no es Dios. Un Dios que no es Dios. No vuelvan a los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un Dios de fundición. O sea, está prohibiendo que yo haga una imagen de otro Dios. Porque eso recibe el nombre de ídolo. Un Dios hecho por mano de hombres se llama ídolo. No una imagen hecha por mano de hombre. Porque ¿cuántas imágenes tienen los protestantes? En los libros de los protestantes está la imagen de Jesús, está la imagen de los apóstoles. Y si no tienen la imagen de los apóstoles, tienen la imagen del pastor. ¿O no? Gran campaña, ¿y cómo es que se llama lo que ellos hacen? Gran jornada de sanación con el pastor Petronilo. Y ahí aparece la imagen del pastor Petronilo. ¿Por qué tienen esa imagen? Porque esa imagen no la prohíbe Dios. Dios prohíbe la imagen de otro Dios. Dice, otra vez Levítico, y usted búsqueme primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 26. Primera de Crónicas 16, 26. Escuchen, y vamos a comparar. Atención, atención. Aquí está el secreto. Se lo voy a decir despacio y en silencio para que los protestantes no me escuchen. Los protestantes calumnian a los católicos porque ellos no saben qué es un ídolo. Nadie en su vida, ni católico ni protestante, le ha mostrado con la Biblia qué es un ídolo. El tema de las imágenes, el tema de los ídolos, ha sido motivo de debate durante mucho tiempo entre católicos y protestantes. Pero hay algo que los protestantes no saben, y es que ningún católico, hermano, escuche bien, ningún católico cree que una imagen, una estatua, pueda escuchar o pueda hacer milagros. Eso solo lo dicen los hermanos protestantes. Hoy a los protestantes que quieran ver y que quieran oír, yo no lo voy a leer, para que no digan que son palabras mías de yo. Hoy se lo voy a mostrar con la Biblia lo que Dios dice que es un ídolo. No lo que dice el pastor. Lo que diga el pastor me tiene a mí sin cuidado. ¿Qué me importa? A mí lo único que me importa es qué dice Dios en su sagrada palabra, que es un ídolo. Si usted le pregunta a un protestante qué es un ídolo,
Dice la imagen de la Virgen, la imagen de San Francisco, la imagen de San Pedro, la imagen de ¿qué? Los ídolos de los católicos. Pero si usted lee la Biblia, y aquí estamos, la Biblia, leyendo la Biblia para descubrir, destapar la olla de mentira que tienen los protestantes y decir, náguara, cómo engañan a la gente. ¿Qué es un ídolo? Bíblicamente, con capítulos y versículos. No son palabras mías de ellos. Protestante, agarre su Biblia. Si no está en la Biblia, Reina Valera, no me creas. Va. ¿Usted lee Levítico? No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Ídolos son otros dioses, incluyendo los de fundición. Dioses hechos por manos de hombre. Ídolos. No imágenes. Dioses. La palabra dioses es lo que nos importa a nosotros. ¿Qué es un ídolo? Un dios falso. Escúchenlo. Primera de Crónicas. Usted me busca ahora Primera de Corintios 8:4. Primera de Crónicas 16:26. Escuchen. Primera de Crónicas 16:26. ¿Qué es un ídolo? Para que usted tiene que subrayarlo. Usted tiene que mostrárselo a los protestantes. Usted un día se va a encontrar a un familiar protestante, a un amigo protestante o a un protestante protestante. Y usted tiene que mostrarle, grábeselo, Primera de Corintios 16 son los años míos, para que tenga relación. Yo tengo 16 años, 26 los años suyos. Primera de Crónicas 16:26. Escuchen, ¿qué es un ídolo? Porque todos los dioses, Lupita, por favor, ayúdenme. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Qué dice Dios? Señor, los protestantes dicen que las imágenes de la Virgen, que las imágenes de los santos son ídolos. ¿Tú qué dices? Abran el oído, ¿qué dice Dios en su palabra? Otra vez. porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Otra vez. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Y los protestantes nunca fueron a estudiar la Biblia con sinceridad. Y estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Dios mismo, a través de su sagrada palabra, esa que ellos dicen que escudriñan y estudian la palabra de Dios, dice: todos los dioses de los pueblos son ídolos. Y ellos dicen: no, Dios se equivocó. Dios no sabe nada. El pastor de nosotros sí sabe. Todas las imágenes de los católicos son ídolos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Y qué dice Dios? No puede tener otro Dios fuera de mí porque yo soy un Dios celoso. Y cuando yo tengo otro Dios, el pecado se llama ídolo. No se llama imagenlatría, porque Dios no prohíbe las imágenes. Se llama ídolo porque Dios es celoso de otro Dios. Y tener otro Dios se llama idolatría. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No debes permitir tener otro Dios. Ustedes y yo tenemos a la Virgen María. ¿Alguno de ustedes cree que la Virgen María es Dios? Pero los protestantes están enseñándole al mundo cosas que ustedes y yo no enseñamos ni creemos. Los católicos creen que María es Dios. Más todavía, están locos, paperibeca. Creen que una imagen de la Virgen es Dios. ¿Por qué miente? Toda mentira es del diablo. Esa también. Puede ser que usted no tome, puede ser que no fume, puede ser que no baile pegado.
Ese pecado no tiene, pero el pecado de la mentira sí lo tienen, queridos protestantes. Y yo como sacerdote del Dios Altísimo, hoy se lo tengo que mostrar con capítulos y versículos. El gato es blanco porque tengo los pelos del gato en la mano. Si no le doy capítulo y versículo, no me crea. Entonces, queridos hermanos, Dios dice, no tendrás otro Dios porque yo soy un Dios celoso. Sin embargo, si ustedes tienen otro Dios, cometieron un pecado que se llama idolatría. Pero Dios no prohíbe las imágenes. Prohíbe las imágenes de otros dioses. Porque esas imágenes de esos dioses, Dios la detesta. Es abominación para Él. Amigos, según el padre Luis Toro, con fundamento bíblico lo está explicando. La Biblia no prohíbe imágenes de otros dioses. Y muchos protestantes afirman que la estatua de la Virgen María, que la estatua de San Pedro, que la estatua de cualquier santo es un dios. No, hermanos, para los católicos, esas estatuas, esas imágenes no son Dios, solo son un modelo a seguir, un recordatorio de alguien que cumplió al pie de la letra lo que Dios le ordenó. Y los dioses de otros pueblos que no son Dios tienen nombre, ídolos. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 4. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 4. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? ¿Será que el Nuevo Testamento también está de acuerdo que ídolos son otros dioses y no las imágenes? Sí. Escuche. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos. ¿A los qué? Ídolos. ¿Qué son ídolos? Dioses de los otros pueblos. Y como son dioses, le sacrifican animales. ¿Sí? Le sacrifican animales, le hacen sus ofrendas. Como los babalaos, como los santeros, que sacrifican un gato, que sacrifican un pollo. O cuando ya tienen cargos más grandes, sacrifican un niño. Se comen carne y beben su sangre. Eso dice lo sacrificado a los ídolos. ¿Otra vez? Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos. A los dioses falsos. ¿Qué pasa? Definición, ¿qué es un ídolo? Sabemos Esa palabra, subráyenla. Sabemos. Los católicos. Sabemos. Los católicos. Sabemos. Los católicos. Sabemos. Los protestantes. No lo saben. No se lo cuenten. ¿Se dan cuenta que cada palabra cuenta? Sabemos, el contenido que hay ahí. El peso que tiene esa palabra. Nosotros lo sabemos. Los protestantes lo ignoran y andan diciendo tonterías. Sabemos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Y lo sabemos porque está escrito. Y lo escrito está. Sabemos Que un ídolo nada es en el mundo. No me puede, usted lee muy rápido, no está afanado. Otra vez. Sabemos, cada palabra cuenta. ¿Escuchó? Cada palabra cuenta. A ver. Sabemos Que un ídolo que un ídolo nada es en el mundo. nada es en el mundo. Nada es en el mundo. Pero la gente lo compara con ¿qué? Y que no hay más que un Dios. La gente los compara con Dios. Miren la locura. Comparar a un ídolo que nada es con el único Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Hay que estar bien loco para creer eso. Pero la Biblia dice que un ídolo nada es. Y que existe un solo Dios. Y ahora, mire, hay muchos ídolos. Pongan cuidado. Aunque haya algunos que se llamen dioses. Hay algunos que se llamen dioses. Ya lo leímos en Primera de Crónicas 16:26. Todos los dioses de los paganos son ídolos. A eso se le llama dioses, a los ídolos. Sea en el cielo o en la tierra. No tendrás imagen de lo que hay arriba, en el cielo,
abajo en la tierra. Como hay muchos dioses, Hay muchos dioses, pero el verdadero, y Dios es un Dios. ¿Y por qué es celoso? Porque hay muchos que no son. Y ahora respiren profundo. para nosotros, Escuchen los protestantes. Protestantes, ahí te va tu caramelo de chocolate de fresa. Cómeselo. Otra vez. para nosotros, Para nosotros los católicos. para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Digan todo lo que quieran. Calumnien, mientan. Se las arreglarán con Dios cuando se mueran. Pero para nosotros solamente hay un Dios. Escucha, Israel, el Señor vuestro Dios, uno solo es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. San Pablo se encontró con un gran problema cuando comenzó a predicar. Cuando San Pablo comenzó a predicar, se encontró con el problema en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16. Se encontró con el problema que las ciudades tenían ídolos, eran idólatras. Y dicen los protestantes, así como los católicos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver qué eran idólatras, qué eran ídolos. Vamos a ver, según San Pablo, a mí no me importa lo que digan los protestantes. Lo que digan los protestantes es palabra de hombres. A mí me importa es la palabra de Dios. ¿Se acuerda que le dijo a Pedro cuando no pensaba como Dios, sino cuando pensaba como los hombres? Apártate de mí, porque no piensa como Dios. Cuando venga un protestante a decirle a usted, es que los católicos son idólatras porque tienen imágenes, apártate de mí, Satanás, porque no piensan como Dios, sino como los hombres. Dios dice que lo que Él prohíbe es los ídolos, pero no las imágenes. Cuando Pablo se encontró en la ciudad llena de ídolos. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Usted o él? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Comenzó a sentirse mal, furioso. ¿Por qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿A qué estaba entregada? A la idolatría. A la idolatría. Idolatría tiene que tener muchas imágenes. Idolatría que tenía muchos dioses, ídolos, dioses. ¿Qué encontró Pablo? Imágenes de dioses. Vamos a ver qué encontró. Vamos a ver. Amigos, esto es lo hermoso de escuchar al Padre Luis Toro, que siempre nos ayuda, nos demuestra con fundamento bíblico, con la Biblia abierta, con capítulos y versículos bíblicos, para que nosotros podamos creer. Pero ¿cómo no creer, hermanos, si lo que él está diciendo está escrito en la Biblia? En la ciudad estaba, repítalo, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. a la idolatría. Vamos a ver por qué era idolatría. ¿Qué entiende Pablo por idolatría? No, ¿qué entienden los pastores protestantes? Porque son mentirosos. ¿Qué entiende Pablo por idolatría? A la prueba me remito. Pasen al versículo 29. Cuando Pablo ve la ciudad llena de idolatría, venga usted, Pedro. ¿Qué decía Pablo? Comenzó a predicarles. ¿Y qué le predicó Pablo para que dejaran la idolatría? Comenzó Pablo a decir, quiten las imágenes. No, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué es idolatría? Miren lo que es idolatría, véanlo, la lupa, ¿qué es idolatría? La ciudad estaba llena de idolatría. ¿Qué es idolatría? siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que Idolatría es pensar la divinidad que la divinidad, que Dios sea semejante a oro sea semejante a oro o plata o plata o piedra, o piedra, escultura de arte escultura de arte,
y de imaginación de hombres. Imaginación de hombre. Eso es idolatría. Pensar que Dios, la divinidad significa Dios, que la divinidad, que Dios es semejante al oro, a la plata, a una imagen, a una escultura, a la imaginación del hombre. Eso se llama idolatría. Pregunto, ¿ustedes creen que la divinidad es semejante a una imagen? ¿Ustedes creen que la divinidad es semejante al oro o la plata? ¿Ustedes creen que la divinidad es una obra hecha por las manos de un hombre? Entonces ustedes no tienen idolatría. La idolatría la tenían esas ciudades que pensaban, y dice Pablo, no debemos pensar, repítalo el 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Eso es idolatría. Pensar que la divinidad es semejante al oro, a la plata o cualquier cosa hecha por mano de hombre. Eso es idolatría. Los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Dios prohíbe la idolatría. ¿Qué prohíbe Dios? Pensar de que una imagen es Dios. Pensar que un presidente de la república es Dios, como ustedes lo hicieron. Ay. Ahora nadie lo consideró su comandante supremo y eterno. Nadie. Ustedes no, los que no vinieron. Pecado de idolatría. Ustedes no saben por qué el pueblo de Venezuela está sufriendo lo que está sufriendo. Por un pecado llamado idolatría, pensando que el comandante supremo y eterno era un hombre. Vaya pecado más grande. Hasta que no nos arrepintamos de eso, no nos levantaremos de esta desgracia que tiene Venezuela por un pecado mortal común llamado idolatría. Ese es el problema que tenemos. ¿Y cuándo nos vamos a arrepentir si los curas ni siquiera lo decimos? Es un gran problema que tenemos. ¿Sí? Hermanos, no solo eso. Un día, Pablo se da cuenta que encontró la ciudad. Estamos en el capítulo 17. En el capítulo 17, San Pablo se encuentra a la ciudad llena de idolatría. Y San Pablo dice, si somos del linaje de Dios, si somos hijos de Dios, jamás debo pensar que Dios sea una imagen. Y eso no lo piensa la Iglesia Católica. Eso es lo que enseñan los protestantes de una Iglesia Católica que yo no conozco. Yo no sé dónde recibieron catecismo. Cuidado los catequistas, enséñenle a los niños para que no salgan protestantes diciendo mentiras. Enséñenle. En el 17. Pasemos 2 capítulos más, 19. San Pablo comienza a predicar. Y comienza a predicar en contra de la idolatría. Acaba de ver la idolatría. Se da cuenta que las ciudades están minadas de idolatría. Y dice San Pablo, no señor, yo no puedo hacer esto. Y San Pablo comienza a predicar en toda Asia. En toda parte donde iba, comienza a predicar en contra de la idolatría. Pensar que una imagen es Dios. Pensar que una obra hecha por mano de hombre sea Dios. Y se encuentra entonces con una comunidad idólatra. Y comienzan a pelear con San Pablo. Y San Pablo dice, a ver, esto es así, así, asado. Escuchen a San Pablo predicar. Claro, ya que él está repitiendo lo que San Pablo predicaba. ¿Quién viene? Ustedes todos tienen que turnarse. El uno. A mí se me olvida. Tienen que saber quién viene. Venga. 19, el versículo. 19, ¿qué le dije? 26. 19, 26. 19, 26. Escuchen. Pero veis y oís ¿qué? que este Pablo, Que ese sinvergüenza de Pablo, católico, idólatra. Ese Pablo, mire cómo lo desprecian, ¿no? Ve y oí. San Pablo está predicando. Que ese Pablo, no solamente en Efeso, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. ha apartado a la gente
con persuasión los ha convencido. ¿De qué? Lupa. ¿De qué los persuadió? A ver, ¿de qué? Diciendo que... ¿Qué decía Pablo? Diciendo... Suspenso. Suspenso. ¿Qué decía Pablo? Escuchen, protestantes, ¿qué decía Pablo? Diciendo que no son dioses los... Que no son dioses. ¿Otra vez? Diciendo que no son dioses. Diciendo que no son dioses. Pablo llega y encuentra las ciudades llenas de idolatría, pensando que las imágenes eran dioses. ¿Ustedes piensan que las imágenes son dioses? Entonces no tienen idolatría. Ahí está el punto, hermanos. El punto que muchos protestantes dicen o que utilizan para atacar a los católicos. Los católicos, hermanos, los católicos no creen que las imágenes, esas que tú ves en los templos, esas imágenes no son ningún dios. Esas imágenes no escuchan. Esas son solo yeso. El día en que piense que una imagen es Dios, el día en que piense que el sol es Dios, el día en que piense que una culebra es Dios, el día en que piense que un presidente es el comandante supremo y eterno, es un pecado mortal. Y Pablo comenzó a decir en toda Asia que no son dioses, repítalo, Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! La palabra de Dios es como una miel al paladar, agradable, gusta. Y cuando usted comienza a escudriñar las Escrituras, se da cuenta que toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica es bíblica. ¡Qué bárbaro! Y peor todavía, cuando usted comienza a estudiar las Escrituras, descubre la olla llena de mentiras de los protestantes. ¿Por qué los protestantes? Si aquí hay algún hermano separado y quiere refutarme, puede pasar. Yo no tengo problema. Donde vaya, le doy la oportunidad. Le doy permiso para que pase y le paso el micrófono. Pero que me refute no mentándome la madre. Que me refute con capítulo y versículo como yo lo estoy haciendo. Ya basta. La mentira dura hasta que llega la verdad. Ya basta. Miremos la verdad de Dios, no la verdad de los protestantes. Esa verdad no me importa. Cada uno de ellos tiene su propia verdad. A nosotros nos importa la verdad de Dios. La enseñanza de Pablo, otra vez. Pablo decía a toda Asia. Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Eso es idolatría. Decir que una imagen es Dios, idolatría. Idolatría es una palabra compuesta de dos palabras. Una, ido. Dos, latría. Ido viene de ídolo. Ídolo es un dios falso. Latría es adoración. Adorar a un dios falso es idolatría. Pero, ¿y qué es adorar? Ya vamos allá. Despacio, no me empujen. Primero, ¿qué es idolatría? Creer. Se me olvidó. ¿Qué dice Pablo? Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Idolatría es creer que son dioses lo que se hacen con las manos. Eso es idolatría. Por eso, Oseas, en el capítulo 14, versículo 3 en la Reina Valera, pero en la iglesia, en la Biblia católica es en el 4. Si lee la Reina Valera está en el 3, si lee la Biblia católica está en el 4. Oseas capítulo 14, versículo 3 en la Reina Valera que estamos leyendo, vamos a encontrar. No es que me he tenido que comerme las dos Biblias. Me he tenido que comerme la protestante y la católica. ¿Qué vamos a hacer? Porque me piden los católicos, me piden los evangélicos, tengo que explicarles juntos. A ver, Oseas capítulo 14, versículo 3. Oseas. Ese que ustedes cada rato mientan. Osea. Este es el único que ustedes conocen. A ver, Oseas 14:3. ¿Qué dice?
Otra vez, ¿usted dónde estaba, mamita? ¿Cuál era la predicación de Pablo? Escuchen. Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Y por qué Pablo decía eso? Escucha Oseas. No nos librará el asirio, ya no montaremos a caballo. Espera, pregunta, ahí viene. ¿Qué decía Pablo? Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Y qué decía Oseas? ¿Dónde quedó? Siga. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros. Miren cómo coincide tan bonito Pablo y Oseas. Dice Oseas, hemos pecado porque a las obras de nuestras manos la hemos llamado dioses, mas nunca volveremos a llamar dioses a las obras de nuestras manos. ¿Y qué predicaba Pablo? No son dioses las obras de vuestras manos. ¿Qué es idolatría? Creer que las obras de nuestras manos son dioses. Y lejos de nosotros creer que una imagen es Dios, que las obras de nuestras manos son dioses. Esos son calumnias, mentira de los protestantes, y toda mentira viene del diablo. ¡Qué bárbaro! Qué bonito es leer las escrituras, ¿verdad? Yo no sé de ustedes, pero yo me siento a leer y me la deleito, me la disfruto tanto que no la puedo sacar de aquí. Que me la disfruto aquí, me las gozo aquí, me las gozo aquí. Por eso es que los protestantes no quieren hablar conmigo. Que el cura no me deja hablar. No, que el cura no me deja hablar, no. Es que el cura sabe cuando está diciendo mentiras. No volveremos a llamar dioses a las obras de nuestras manos, porque eso es un pecado. Ese es el pecado de idolatría. Pero el que no sabe es como el que no ve. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos protestantes caen al mismo hueco. Así de claro. Caen al mismo hueco los dos protestantes. Ajá. Entonces miren, queridos hermanos, el error de los hermanos separados. Ahora les voy a mostrar qué es adorar. ¿Se acuerdan qué es idolatría? Una palabra compuesta de ido y latría. Ido, latría. Latría es adorar, ido, ídolo. Adorar un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? ¿Un dios? ¿Se acuerda? Todos los dioses de los paganos son ídolos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es adorar? El protestante siempre, como el católico no sabe qué es adorar, el protestante se lo vacila. El protestante juega con la ignorancia del católico. De allí la necesidad que tenemos los curas de formar al pueblo cristiano. Mis amigos, el Padre Luis Toro, con Biblia en mano, con capítulos y versículos bíblicos, nos ha demostrado que tener una imagen no es sentido de idolatría, porque Dios es celoso de otros dioses, no de una imagen. El protestante juega con el católico y le dice, es que ustedes adoran las imágenes. Y el católico se pone la cara así de cañón y dice, no, nosotros no adoramos las imágenes, nosotros las veneramos. Él le dice al protestante, ¿qué? Ese es el cuento que los curas le hacen a ustedes. Pero la verdad es que ustedes lo adoran, porque estos ojos que se los han de tragar la tierra han visto cómo llega la gente, se le arrodilla ante una imagen, le prenden velas, le ofrecen ramos, le hacen oración, le piden, y eso es adorar. Y usted dice, no le dice a él que sí, ¿no? Pero por dentro dice, oye, ese sí sabe. Me engañaron, pero que más, mi abuela era católica, mi mamá era católica. Pues yo, aunque yo veo que allá sí, pues ahí como que está la verdad, pero yo siempre he sido católico, mejor lárguese de aquí. Algunos lo corren, otros no dicen, bueno, ya que usted conoce mucho de Biblia, predíqueme. Y el protestante no pierde. Oye, hermano, qué ignorancia más grande. Protestante dice, ¿qué es adorar? Adorar es prender velas. Pregunto, ¿los protestantes adoran a Dios? Oh, sí. ¿Le prenden velas? No. Entonces, ¿cómo me dicen que adorar es prender velas? Mentiroso. Sea coherente. Una lo que dice con lo que hace. Adorar es prender velas. ¿Usted adora a Dios? Sí. ¿Le prende velas? No. Entonces usted no adora a Dios, mentiroso. Ah, no, sí lo adoro. Entonces no diga que prender velas es adorar.
porque usted lo adora y no le prende velas. ¿Me captan o no me captan la idea? Si no, vengan el próximo año y les vuelvo a enseñar. Ah, ya entendí, señor cura. Entonces, adorar no es prender velas. Pero arrodillarse sí es adorar. Arrodillarse. Arrodillarse sí es adorar. Eso sí. ¿Seguro? Eso sí, claro que sí. Arrodillarse sí es adorar. Ah, si arrodillarse es adorar. Pregunto, ¿usted adora a Dios? ¿O sí? ¿Y usted pasa en el culto todo el tiempo arrodillado? No. Mejor todavía. No lo permita Dios. Usted cayó en silla de ruedas. ¿Se puede arrodillar si está en silla de ruedas? No. Y a usted le quedan 50 años de vida. Pero usted no se puede arrodillar. En esos 50 años de vida usted puede adorar a Dios. Pero recuerde que usted no se puede arrodillar. ¿Y qué es adorar? Arrodillarse. Y usted está en silla de ruedas, no se puede arrodillar. ¿Puede adorar a Dios? No, porque si adorar es arrodillarse, los que están en cama postrados, los que están en silla de ruedas, los que no tienen piernas, no pueden adorar a Dios. Pero si los protestantes están en una silla de ruedas, en una cama, o no tienen piernas y pueden adorar a Dios, entonces significa que el pastor le cayó a mentiras. Es más, ustedes han visto a los protestantes arrodillarse ante el pastor. ¿Entonces lo están adorando? Ah, ¿por qué miente? ¿Por qué miente? Ah, ya sé, pedirle. Pedirle sí, porque yo he visto que los católicos llegan ante una imagen y le piden. ¿Usted alguna vez le ha pedido agua a su mamá? ¿Le ha pedido un beso a su mujer? Idólatra, pedir. Pedir es adorar. No, hermano, pedir no es adorar. Amar. ¿Usted no ama a su madre? ¿No ama a su padre? ¿No saben qué es adorar? Yo tampoco sé, y porque no sé, tengo que irme a la Biblia. Y la Biblia me presenta que es adorar. Cuando una persona adora. Vamos primero, cuando adoraron, no cuando hicieron un becerro de oro. Les voy a mostrar que cuando se hace un becerro, una imagen, eso no es adorar. Se les voy a mostrar cuando el pueblo de Israel hizo imágenes de toros, de becerros, y no cometió pecado. Y les voy a mostrar cuando hizo una imagen de un becerro, un toro, y sí cometió pecado. ¿Por qué? Porque lo adoraron. ¿Me capta la idea? Les voy a mostrar los dos. Les voy a mostrar donde manda a hacer imágenes de toros. Dios lo manda a hacer. Y no hay pecado, porque no lo. Pero les voy a mostrar donde mandaron a hacer becerro de oro y lo. Y entonces ahí ustedes pueden detectar la diferencia entre una imagen y un ídolo. Entre lo que es venerar y adorar. ¿Me captan la idea? ¿Quieren seguir conmigo esta enseñanza? Vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa. Va. Vamos a verlo. Primero, vamos a verlo cuando no lo adoraron. Para que ustedes vean primero una imagen de toros sin adorar. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 25. Y no solamente el 25, después saltamos al 29. Porque a mí me gusta varias citas, no me gusta una sola, varias, para que los protestantes no digan que es una sola. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 25. Vean, el pueblo de Israel no hace uno, hacen varias imágenes de toros. Y eso no fue ningún pecado. Fue agradable incluso a los ojos de Dios. Va.
descansaba sobre 12 bueyes. ¿Qué son bueyes? Toros. ¿O no son toros o bueyes? ¿O son tigres? Son toros. Descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente. ¿Y solamente tenía imágenes de bueyes, de toros? No. Versículo 29. ¿De qué más había? Si eran bueyes, ¿y qué más? Y sobre aquellos tableros que estaban entre monturas había figuras de leones, Leones, de bueyes bueyes y de querubines. y de querubines. Mis amigos, en este tema o hablando de la Biblia, hay que ser muy sinceros, hay que ser muy directos y decir la verdad aunque nos duela. Pero sí, hermanos, hemos visto a muchos católicos que depositan su confianza no en Dios, sino en una imagen, que le cumplen promesas a una imagen. Ojo, hermano, estás equivocado. O sea, imágenes de lo que hay arriba en el cielo, querubines. Abajo en la tierra, toros y leones. ¿Y eso fue pecado? No. No fue pecado. Salomón lo mandó a construir tranquilamente. No pasó nada. Pero estamos en el capítulo 7. De primera de... A ver, después del 7 viene el 8, el 9, el 10, el 11 y llegamos al 12. Abrimos el 12 y nos damos cuenta que unos versículos antes habían hecho 12 toros y no cometieron pecado. Y más adelante, más toros y leones y querubines y no cometieron pecado. Pero en el capítulo 12, versículo 20... Ay, que yo aparezca. Versículo 28. Debe estar por ahí. 12, 28. Van a ver que hicieron unos toros, becerros, pero lo adoraron y cometieron un pecado. El pecado no es la imagen, el pecado es adorar una imagen. El pecado no es el presidente, el pecado es adorar un presidente. El pecado no es el sol, el pecado es adorar al sol. ¿Me capta la idea? Va. Reyes, el mismo libro de Reyes. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. 2 becerros de oro, allá eran 12. No hubo pecado. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses. ¿Qué le dijo? Que esos toros eran ¿qué? ¿Qué es un ídolo? Un dios falso. ¿Qué idolatría? Creer que las obras de nuestras manos son. ¿Se acuerda la predicación de Pablo? Estaba diciendo, no son dioses las obras de nuestras manos. ¿Se acuerda Oseas? No volveremos a llamar dioses a las obras de nuestras manos. Y cuando hicieron este becerro, 2 becerros de oro, dijo otra vez, ¿dijo qué? Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado. Y eso sí fue causa. ¿Dónde fue el pecado? ¿En hacer una imagen? En decir que esa imagen era Dios. ¿Usted alguna vez ha enseñado que la imagen de la Virgen María es Dios? ¿Lo ha creído? Otra cita, Éxodo, capítulo 32, versículo 3. En adelante. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. No, 32, 4, 32, ¿qué le dije yo? 3. 32, capítulo 3, capítulo 32, versículo 3.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Hasta ahí no había problema. Entonces dijeron: Ahí viene el problema. Esto es adorar. Israel, estos son tus dioses. Eso es adorar. Creer que una imagen es Dios. ¿Cuál Dios? Que te sacaron de la tierra de Egipto. Creer que una imagen es el Dios creador del cielo y la tierra que te sacó de Egipto. Pecó. Versículo 7. Miren el pecado. Versículo 7. El pecado. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El pueblo se ha corrompido, como dicen los protestantes. Los católicos están todos corrompidos. Todos van malditos para el infierno porque son idólatras. Vamos a ver por qué el pueblo se corrompió. ¿Por qué cometió el pecado de idolatría? Véanlo, ¿por qué? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Y por qué se apartaron del camino que yo les mandé? Se han hecho un becerro de fundición. Se han hecho un becerro de fundición y ahí viene la adoración. Y lo han adorado. Y lo han adorado. Y lo han adorado. Y lo han adorado. Los protestantes no saben qué es adorar. Y eso no sería ningún problema si los católicos lo supieran. Pero como los católicos tampoco lo saben, entonces dice, adorar es prender vela. Y el católico dice, ay, sí, yo he visto a mi abuela prendiendo vela. Adorar es arrodillarse. Ay, yo he visto a mi abuela arrodillada. Y ya hay católicos que no tienen imagen en su casa. Ya hay católicos que no le prenden una vela a la imagen. Y hay católicos que piensan 2 veces para ponerse a orar ante una imagen. Porque son católicos con mentalidad protestante. Porque no hay quien les diga la verdad. Porque no hay quien les explique y les ayude a diferenciar entre una cosa y la otra. ¿Cuándo pecó el pueblo? ¿Cuando hizo un becerro de oro? No. Hizo 12 y después hizo con leones y querubines. Y no era pecado. Cuando dijo, Israel, este es tu Dios, ahí sí cometió un pecado de idolatría, es adorar. Adoraron, ¿cómo es que dice? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses. Eso es adorar. Eso es adorar. Pregunto. ¿Usted adora a Dios? No me respondan más porque ya me di cuenta que no. Y si me dicen que sí, les tiro el micrófono en la cabeza. Hermanos, a mí me da dolor decir lo que voy a decir. A pesar de que usted y yo sabemos que tenemos que adorar a Dios, ahí sí estamos fallando. Es verdad que no adoramos las imágenes, pero también es verdad que no adoramos a Dios. Mis amigos, ustedes vieron lo mismo que yo. El padre Luis Toro preguntó si adoraban a Dios. Y hay un poco de gente, hay una multitud de personas ahí y lo dudaron. Así pasa mucho hoy en día. No sabemos qué en realidad estamos haciendo. Si adoramos o no adoramos a Dios. ¿Cuál es el miedo de decirlo? Sí, adoramos a Dios. Sí, adoramos al Rey de Reyes. ¿Por qué lo dudan? ¿Por qué les da miedo admitirlo? Porque adorar es creer que una cosa, un animal o una persona es Dios. O sea, es que todo lo puede. El que está en todas partes al mismo tiempo. El que todo lo ve, ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? El que todo lo escucha, ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? El que me hizo, de quién vengo, de quién soy, a dónde voy.
Que donde quiera que yo esté, Él está conmigo y yo puedo entablar una amistad con Él. Y yo puedo reconocerle como el ser superior y entregarle mi vida, lo que soy, lo que tengo. Hermano, eso no lo estamos haciendo. Usted y yo estamos haciendo como el hombre que le dice a la mujer: mi amor, yo te amo, yo te adoro. Tú eres la vaca, yo soy el toro. Y la mujer le dice: palabras, 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 palabras. Decir yo te adoro es fácil. Pero adorar, ¿se acuerdan de San Juan, para la casa, San Juan 12:24? Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Escuchen esto. Tengo un temor que los católicos, no que los católicos adoren la imagen, eso no lo creo yo, porque ningún católico va a creer que una imagen de Dios. Tengo un temor que los católicos no están adorando al verdadero Dios. O sea, que los católicos no están creyendo en el Dios todopoderoso, para quien nada es imposible. O sea, que los católicos están creyendo en un Dios así de chiquitico. Un Dios que no es capaz de nada. Un Dios que no cumple promesas. Un Dios que no tiene poder. Un Dios que me ha abandonado. Un Dios que yo no lo veo por ningún lado. Los católicos creen más en los brujos que en Dios. Ustedes no, los que no vinieron. Los católicos creen más en los políticos que en Dios. Ustedes no, los que no vinieron. Los católicos creen más en una mata de sábila detrás de la puerta que en Dios. Dios es más chiquitico que una mata de sábila. Los católicos creen más en una manillita roja, negra, verde o no sé qué, según el santero o el babalao o según el brujo que le mande, que en Dios. Los católicos creen más en una herradura de burro que en Dios. Los católicos creen más en el horóscopo que en Dios. Los católicos han perdido la fe, la esperanza en Dios. Los católicos ahora, Dios no tiene sentido en la vida de ellos y Dios no importa. Me estorba, me fastidia, me cansa, no lo quiero en el camino, no me deja ser feliz. Lo que ese Dios diga no me importa. Voy a pensar en voz alta. Con la pandemia se descubrió que el Dios de los católicos es más chiquito que un tupelupe. Se descubrió que ese Dios nos dice y no se preocupa de nosotros. Y no puede ni protegernos ni sanarnos. Y si nos morimos, no nos puede dar ni la vida eterna. Para adorar a Dios, primero tengo que creer que Él existe. Segundo, que es todopoderoso. San Pablo, mire el lujo de Dios que tenía San Pablo. Gálatas, ¿qué digo? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Lástima que no sea el mismo Dios en el que muchos católicos, en el que dicen creer, sí, es el mismo, pero los que creen, y lo digo sangrando el corazón. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Él es imagen del Dios invisible, Cristo, primogénito de toda criatura,
Pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo eso fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. ¡Qué bárbaro! ¿Será ese el Dios en que usted y yo creemos con firmeza, con convicción plena? No, y no, y no. Ustedes y yo estamos creyendo en un Dios ideal. En un Dios imagen, pero no imagen desde aquí de los protestantes. Un Dios imagen que yo me hago de Él equivocada. Con razón, San Agustín llegó a decir que cuando vamos a orar tenemos que quitar toda imagen de Dios, toda idea de Dios, todo pensamiento de Dios. Y dice San Agustín, el pensamiento más cerquita que podemos tener de Dios, o la imagen más cerquita que podemos tener de Dios en el pensamiento, es saber que ese Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que no puede ser abarcado por este pote tan chiquitico que es la mente. Hermano, hasta ahora, humildemente y respetuosamente te pregunto, ¿cómo te ha parecido la enseñanza del Padre Luis Toro? ¿Crees que tiene razón o crees que está torciendo las escrituras como muchos hermanos afirman? Déjalo saber aquí en los comentarios. Eso sería lo más cercano que podamos pensar de Dios. Pero cuando ustedes y yo vamos a adorar a Dios, no nos convencemos delante de quién estamos. Para adorar a Dios, primero yo tengo que convencerme delante de quién estoy. Dios existe. La prueba número 1 de que Él existe es que yo existo. Si yo existo, luego alguien me creó. Ese es Dios. Estoy delante de alguien grande, superior a mí. Y no solamente superior a mí, superior que el universo. Por Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Delante de ese Dios estoy. Me deleito, lo saboreo, me extasío. De ahí viene la palabra éxtasis. Me extasío, placer espiritual al contemplar semejante grandeza, semejante poderío, semejante belleza. ¿Quién como Él? Y es entonces cuando los carismáticos, para ayudar a la gente a adorar a Dios, dice: no hay un Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como la que haces tú. Por amor, no hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. Y los enfermos se sanarán. Es capaz
Y los de coronavirus también. Se sanará. Y los enfermos se sanarán. Ese es el Dios que hace falta en que tú creas y que yo crea. Debemos creer en ese Dios. ¿Cuándo lo vamos a creer? No vamos a morir y no vamos a adorar a Dios. Lo vamos a adorar de pura palabra. Queridos católicos, adorar a Dios no es de palabra. Jesús dijo los verdaderos. Verdaderos significa que hay falsos. Y usted puede ser uno de esos. Los verdaderos adoradores adoran a Dios. O sea, lo reconocen como Dios. No físicamente. Lo reconocen como Dios en espíritu y en verdad. O sea, no es que usted esté haciendo, Señor, yo te adoro. No me puedo arrollar porque es lástima. Señor, yo te adoro, Señor. Tú eres mi Dios, yo te adoro, Señor. Así no. Debe ser en espíritu, es algo interior de mi alma, porque Dios es espíritu. Y él mismo lo explica. Dios es espíritu. Y por eso se hace necesario que los que lo adoren lo hagan en espíritu, pero también en verdad. ¿Y por qué dice en verdad? Porque hay muchos que adoran a Dios de mentiras. Dijo Judas, ¿seré yo acaso maestro? Porque hasta que usted no se convenza que Dios existe, que es el Todopoderoso, que está ahí, que hizo el cielo y la tierra con su sola palabra, que es capaz de sanar a quien Él quiera, de la enfermedad que sea, que es capaz de resucitar incluso un muerto, que es capaz de hacer miles de universos como el que hizo, con su sola palabra. Hasta que usted no se convenza delante de quién está, no lo va a adorar nunca. Porque adorar es convencerme en lo más profundo de mi ser que Dios existe y es todopoderoso y está aquí conmigo. Y si no, no lo estoy adorando. Voy a pensar en voz alta. Pido a los sacerdotes y a los hermanos obispos que se tapen los oídos. Nosotros los sacerdotes le decimos al pueblo, vamos a la adoración al Santísimo. Ponemos el Santísimo y vamos a adorar al Santísimo. Y nos ponemos a leer un libro de un santo, hacemos una lectura y nos ponemos a hablar, a predicar, y nos ponemos a otro, y terminó la adoración al Santísimo. Y otros agarran y dicen, pues, creo que es el Jueves Santo, quizás es, que adoran el Santísimo, ¿no? Los monumentos, ¿no? Y que hay adoración. Entonces voy a adorar al Santísimo. Y algunos llevan un cuaderno y comienzan a escribir. Y otros llevan una novena y comienzan a orar. Y el otro lleva el rosario y comienza a rezar. Y el otro comienza y están adorando al Santísimo. A ver, hay dos maneras de acercarnos al Santísimo. Una que se llama la hora santa. En la hora santa usted puede rezar el rosario, leer la Biblia, leer la historia de un santo, todo lo que usted quiera. Se llama hora santa y lo hace ante el Santísimo. Magnífico. Eso es permitido y eso está bien, con tal lo haga como tiene que ser. Pero también existe lo que se llama la adoración al Santísimo. Que debo dejar a un lado el rosario, no porque sea malo. No, es bueno el Santo Rosario. Pero acá viene adorar al Santísimo. Amigo, antes de que el Padre Luis Toro continúe, te quiero hacer una invitación. Saca tu Biblia. En este momento, saca tu Biblia y compara los capítulos y versículos bíblicos que el Padre Luis Toro menciona, para que así no vengan diciendo que el Padre Luis Toro manipula los textos bíblicos. Que debo dejar a un lado la historia del santo, que debo dejar a un lado un cuaderno, debo dejar un lápiz a un lado, y yo tengo que quedarme
Como dice Jesús, cuando vaya a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora con tu Padre que está en lo secreto y Él ve lo secreto. Ahí. El Todopoderoso está conmigo y yo con Él. Creyendo de que Dios existe, que es el Todopoderoso, que basta una palabra para hacer lo que hace y también para destruir el mundo si quiere. Él está aquí y yo con Él. Lo gusto, lo saboreo, me extasío en tu presencia. Estoy adorándolo. En espíritu y en verdad tengo que convencerme de lo que estoy diciendo, de lo que digo creer. Me quedo con Él. Y si hay alguien dirigiendo la adoración, puede hablar y puede llevar en la adoración santísima, en el caso del sacerdote, a decirles, hermanos, quien tenemos aquí, en ese pedazo de pan, es Dios. Si no cree que en ese pedazo de pan está Dios, no lo está adorando. Porque adorar es creer que una cosa, un animal, una persona es Dios. Yo creo que Cristo es Dios y está en ese pedazo de pan, lo estoy adorando. Pero si creo que Él es Dios y está ahí, entonces el que está dirigiendo debe llevar canciones que me lleven a creer que Dios está ahí. Canciones que me lleven al encuentro con Dios, pero no todo debe ir sin canciones, sino canciones que me lleven allí lentamente, que la persona vaya dirigiendo su mente, su espíritu hacia Él, hasta tener una convicción plena espiritualmente que Dios existe y está aquí y extasiarse en Él. Eso es adorar. Y si no llegas ahí, hiciste hora santa, hiciste oración, hiciste lo que quisiera, pero no adoró a Dios. ¿Por qué es malo no ir a misa el domingo? ¿Por qué es un pecado mortal? ¿Nunca usted se ha preguntado? ¿Por qué tan delicado no ir a misa el domingo? Es tan delicado que sea pecado mortal. Porque cuando adoraron el becerro de oro, Éxodo capítulo 32, versículo 4, adoraron al becerro de oro, le dijeron a Israel, este es tu Dios. Pero no se quedaron ahí. Vino la expresión de cómo adorar a ese Dios. Creo que es Dios. Es la convicción interna. Ahora viene la expresión externa de creer en ese Dios, de estar convencido que ese Dios. Escuche. Él lo recibió de sus manos, le dio forma con un burril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses. Tiene que convencerse que es Dios. El pueblo está convencido que será Dios. Que te sacaron de la tierra de Egipto. Que es el Todopoderoso, el que es el Salvador. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante. La expresión de que lo va a adorar. Edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Si lo adora, cree que Él es Dios, le voy a dedicar un día de fiesta a ese Dios. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Si creo que Él es Dios, le presento holocaustos, sacrificios y ofrendas. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es la expresión que tiene el pueblo cristiano de adorar a Dios. Creo que Jesús es Dios, yo lo adoro. Pero no me quedo simplemente en decir yo lo adoro, voy a hacer algo, voy a ofrecer una fiesta en su honor. Pero no solamente es una fiesta, la Eucaristía es una fiesta, es un sacrificio. Y ya no es el sacrificio de un animal, es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo
por medio del cual ustedes y yo podemos ser salvos. Y voy a ofrecerle ofrendas. Y eso es lo que viene a santificar a la persona ya en el Nuevo Testamento. Y está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante. En el 10, pero yo quiero leerlo desde el 8 para compararlo. En el capítulo 10 de Hebreos, versículo 8, muestra cómo en el Antiguo Testamento eran sacrificios y holocaustos a ese Dios en el que creemos, en el que adoramos. Pero ya viene Cristo y hay una nueva ofrenda, una nueva alianza, un nuevo sacrificio. Y viene expresado aquí lo que es la Eucaristía, que ustedes y yo vivimos como expresión de adoración máxima a Dios. Convencido de que Él es Dios, yo hago una fiesta en su honor. Convencido de que Él es Dios, le ofrezco un sacrificio, el único que tiene poder ahora para salvar a la humanidad. Hermanos, lo que el padre Luis Toro menciona con fundamento bíblico, con Biblia abierta, es cierto. Pero también es cierto que hay muchos católicos que confunden lo que el padre Luis Toro menciona. Sí hay católicos, porque hay que decirlo, sí hay católicos que depositan su confianza más en una imagen que en el mismo Dios. Y eso, hermanos, es real. Muchas personas católicas depositan su fe, hacen promesas a santos y no se las hacen al verdadero Dios. Y el que no vaya a ese sacrificio, a esa fiesta, no está convencido de que Jesús es Dios. Por tanto, pecado mortal. Escuchen, acerque, ya voy a llegar yo al otro lado de la carretera, al otro lado de la pared. Déjame pegar. Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante. La primera parte del Antiguo Testamento. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, Sacrificios, le ofrecieron sacrificio, ofrenda. holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, Ya los del Antiguo Testamento ya no lo quiso, ni te agradaron, ni le agradaron. cosas que se ofrecen según la ley. Cosa que lo tenía estipulado la ley en el Antiguo Testamento. Y diciendo luego, Nuevo Testamento, diciendo luego, he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad. el mismo Cristo viene para hacer la voluntad de Dios. Siga. Quita lo primero Lupita, atención. para... No. Quita lo primero, Otra vez, quita lo primero, otra vez. quita lo primero. Quita lo primero. Antigua alianza. Lo primero que tenían. ¿Y nos quedamos sin nada? Vamos a ver. Para establecer esto último. Para establecer algo que no estaba establecido. Quitó aquello, no nos dejó sin nada. Nos estableció esto último. Pero como no sabemos qué es lo último, que Él nos explique. ¿Qué es lo último? En esa voluntad somos santificados Somos santificados. Atención, atención. mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Otra vez? Mediante la ofrenda No. En esta voluntad. somos santificados, ¿Otra vez? somos santificados, ¿Otra vez? somos santificados Qué lindo, déjame gustar esto. Somos santificados. ¿Metiéndonos a protestantes? ¿Cómo? mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante la Eucaristía, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y si usted no va el domingo a esa fiesta establecida por Cristo, habiendo quitado la primera y estableciendo la segunda, jamás podrá ser santificado por el cuerpo de Cristo. Y eso es un pecado mortal. Está rechazando nada más ni nada menos que el sacrificio de la nueva alianza
donde ustedes y yo, al reconocer a Dios como Dios, le ofrecemos el único sacrificio que sí tiene poder para santificar al hombre, para darle lo que tanto necesita, la vida eterna. Y eso es un regalo que Dios nos da a nosotros los domingos, pero que nos damos el lujo de decir, no voy, no voy. Y los que van a misa se dan el lujo de que dice el Señor, aquí estoy. ¿Se acuerdan Juan 8:51? Aquí estoy, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la doy para la vida del mundo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre así como yo vivo por el Padre que me envió, así el que me coma vivirá por mí. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Naguara. San Juan del 6, 1 al 58. O al 59, si quieren lo pueden leer. Tarea para la casa. San Juan 6, del 51 al 58. Si quieren lo pueden leer hasta el 59 o 60, si te quieren. A ver. O si quieren leerlo completo, pues lo lee completo todo el 6. Ve. ¿Comprenden ahora por qué es pecado? Porque estamos fallando a lo que es adorar a Dios. Cuando usted va a misa, por eso usted no puede estar con el celular hablando. Falta de respeto al culto de adoración a Dios. Falta de respeto. Falta de piedad. Todo cristiano lo primero que tiene que hacer al pisar la puerta de la iglesia es apagar el celular. Y a mí qué me importa que los demás estén distraídos. Yo voy a misa centrado en cada palabra que sale del labio del sacerdote para vivirlo, porque yo vine a adorar a Dios, convencido de que Jesús es Dios y que yo voy a recibirlo. Y mire el centro de la adoración, convencido de que Él es Dios, todo me lleva a que el sacerdote venga y me diga, el cuerpo de Cristo. Y usted dice, amén, en mi Dios. Acabo de creer no solamente en Dios, como creo, lo recibo. Y el que no está convencido, por eso digo que la mayoría no lo adora, el que no está convencido dice que lo reciba Petronila y Petronila. Hay 100 personas en la misa y 5 reciben a Dios. Y los demás no están convencidos que es Dios. Si estuvieran convencidos lo recibirían. Pero padre, ¿cómo lo voy a recibir si no he hecho la primera comunión? Si estuviera convencido, haría la primera comunión. Padre, pero yo no me he confesado. Si estuviera convencido, se confesaría. Padre, pero yo no me he casado. Si estuviera convencido que es Dios, se casaría. Padre, pero es que yo vivo en adulterio. Si vive en adulterio, hubiese arreglado ya su vida. ¿Qué pasa? Mis amigos, al principio de este video vimos a un pastor que cogió a una imagen de yeso, a una imagen de la Virgen María y la rompió en público. No es solo esa imagen, ha hecho más videos rompiendo imágenes de los santos católicos, o de esos retratos que tienen los católicos para recordar a los santos. La pregunta es, ¿cuál es el motivo que lo impulsa a hacerlo? ¿Por qué lo hace? ¿Será porque cree que los católicos creen que esa imagen nos pueda salvar? No, hermanos, muchos protestantes se equivocan. Y yo sé que el tema de las imágenes ha sido motivo de debate durante mucho tiempo, porque si es una de las cosas que los protestantes, que los hermanos separados mencionan, es eso, que los católicos son idólatras, porque adoran una imagen de yeso. Pero hermanos, seamos sinceros, los católicos, la mayoría de católicos, porque también hay que ser claros, la mayoría de católicos, los católicos instruidos, los católicos que han estudiado,
no creen que esa imagen pueda escuchar o que esa imagen pueda hacer milagros. Pero también hay que decirlo, hay muchos católicos, otros católicos, perdón, que sí lo creen, que sí le hacen promesas a esos santos, que sí depositan su confianza. No sé, hermanos, porque no quiero cometer un error afirmando algo que no sé, pero no sé si ellos crean que ese santo sea Dios o sea un Dios. Yo no lo creo en realidad, porque Dios es solo uno, no hay más dioses. Dios es celoso, pero no con una imagen, hermano, porque si fuera celoso con una imagen, no tendríamos una imagen de nuestra madre, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros abuelos. Si fuera celoso con imágenes, no, hermanos, Dios es celoso, pero con otro Dios. Que nosotros nos pongamos a adorar a una imagen creyendo que esa imagen sea Dios o sea un Dios. Ese es el error, hermanos. Los católicos no creemos eso. Ahí sí están verdaderamente equivocados los hermanos protestantes. Este pastor no sé por qué rompió esa imagen, esa estatua. La verdad, no sé qué mensaje quiso decir. Más bien creería yo que quiso atacar a la Iglesia Católica. Porque, hermanos, el padre Luis Toro siempre fundamenta y siempre se les va con la verdad, aunque les duela. Yo sé, hermanos, que tal vez en los católicos, en los hermanos católicos, puedan haber errores. Sí, hermanos, sí los hay, como lo hay en todas partes, pero más lo hay en aquellos hermanos que están separados de la verdad, que protestan a la verdad, que se niegan a creer la verdad que Dios nos dejó. La pregunta, hermano, la pregunta final es, ¿en dónde estás tú? ¿En la verdad o en la que crees que es verdad y es una mentira disfrazada? Yo espero, hermano, que este video del padre Luis Toro de alguna manera te haya edificado, te haya enseñado, que de alguna manera haya aumentado, aunque sea un poquito tu fe. Como dice el padre Luis Toro, compartir estas enseñanzas, compartir estos videos es una forma de evangelizar. Perdonen mis hermanos nuestras intervenciones. Quizás lo hacemos para que ustedes se den de cuenta de que abriendo la Biblia no los van a engañar. Estudiando la Biblia no los va a engañar tan fácil como muchos creen. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos en un próximo video.